Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la segunda sesión del curso virtual Actualización de ENIF Pymes versión 2023. Tenemos ya en plataforma a la expositora, doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en contabilidad financiera por la Universidad Pontificia Javeriana. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Nail, buenos días, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días. Vamos a continuar revisando cada una de las secciones de la NIF para pymes versión año 2015. El día de hoy vamos a hablar de la sección 14, inversiones en asociadas. La dinámica de la clase de hoy es exactamente la misma que realizamos el día de ayer. Vamos a revisar cuáles fueron esos párrafos que se han modificado, cuál es el nuevo texto y cuál es el texto que ha sido eliminado. En la parte de inversiones en asociadas, pues la sección 14 nos mantiene la información respecto a quiénes son esas asociadas. Es decir, cuando hablamos de influencia significativa, nos dice la sección 14 de la NIF para pymes que debemos reconocer esa inversión en asociada. ¿Cómo la define? La define como una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa. No es una subsidiaria, es decir, no tiene control. Recordemos la definición de control, la encontramos en la sección 9 de la NIF para pymes, la cual sufrió un cambio sustancial, ya que esa sección 9 ahora está alineada con la NIF 10. Nos dice básicamente que es influencia significativa. Como hemos visto, la NIC 28, que es de NIF plenas, no ha sufrido cambios sustanciales y por ende esta sección 14 pues se mantiene en las definiciones respecto a influencia significativa. También nos ratifica que la pyme debe elegir, es decir, la compañía debe elegir cómo debe reconocer esa inversión en asociada, o por modelo de costo, modelo de valor razonable y método contable de participación patrimonial. ¿Cuál fue el cambio? Que para la definición de modelo de valor razonable, la norma nos dice, en este caso la sección 14 nos indica que debemos tener en cuenta los lineamientos establecidos en la sección 12, medición de valor razonable. Entonces nos habla del modelo de costo, cómo se debe reconocer la inversión en asociada bajo el modelo de costo. Aquí no vimos cambios sustanciales respecto a la versión año 2015. El método contable de la participación tampoco tuvo cambios sustanciales. Nos indica que una forma de valorar esa inversión en asociada es tener en cuenta los cambios que tiene la asociada respecto a sus resultados y a sus resultados integrales. Y lo que se hace es ajustar esa inversión inicial por el porcentaje de participación, no solo en resultados, sino en otros resultados integrales. ¿Qué debe tener en cuenta ese método contable de participación o participación patrimonial? Debe tener en cuenta distribuciones y otros ajustes en valor en libros, derechos de voto potenciales, plusvalía implícita y ajustes al valor razonable. Entonces, aquí en esta parte, recordemos que siempre nos va a hacer referencia a la sección 12. Método contable de la participación, también tenemos que tener en cuenta el deterioro y las transacciones del inversionista con las asociadas. La fecha de los estados financieros de la asociada y las políticas contables de la asociada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la idea es que
políticas contables no difieran mucho, y en caso de diferir tendríamos que realizar ajustes. Las fechas de cierre pues no pueden ser muy diferentes de las fechas de cierre entre las compañías, entre la inversionista y la asociada. La norma nos indica que mínimo debe ser de 90 días. También nos habla respecto a las pérdidas superiores a la inversión y a la discontinuación del método contable de participación patrimonial. Como les decía, esta sección 14 de la NIF Pymes versión 2023 no tiene cambios sustanciales respecto a estos párrafos. Y ya, como les indicaba, en la parte de si la inversionista elige medir esa inversión en asociada mediante el método de valor razonable, ¿qué nos dice la norma? Que en cada fecha de presentación, el inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocido en resultados. Si lo comparamos con la versión año 2015, pues hasta aquí no hay cambios. ¿Cuál es el cambio? Que nos indica que debemos utilizar como guía de medición de valor razonable la sección 12, la cual vimos en la clase anterior. Les recuerdo que en nuestro seminario de práctico vamos a realizar ejercicios muy prácticos, muy a la medida de las necesidades de las compañías, precisamente ¿para qué? Para establecer esas políticas contables. Como les decía, en el momento en que ya esté vigente la NIF para pymes versión 2023, la compañía lo primero que debe hacer la compañía es verificar cuáles fueron esos cambios que le afectan en las operaciones de la compañía. Se debe modificar el manual de políticas contables. Y si hay una nueva medición, si hay que hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, pues tenemos que entrar a revisar cómo vamos a hacer esa nueva medición o ese proceso o ese procedimiento. En cada fecha de reporte, el inversionista debe medir sus inversiones en las sociedades a valor razonable. Si esto no puede hacerse, debe usar el modelo de costo. Y pues la presentación de estados financieros no cambió, sencillamente la sección 14 nos indica que esa inversión en asociadas la vamos a reconocer en la parte no corriente. A diferencia de la sección 14, la sección 15 sí presentó muchísimos cambios. Entonces, uno de los cambios principales es que no habla de negocios conjuntos, habla de acuerdos conjuntos. Básicamente, ¿por qué? Porque la norma se alineó con la NIF 11, acuerdos conjuntos. Entonces, de ahí el por qué básicamente esta sección fue nuevamente subrayada y tachada en muchos aspectos, muchos aspectos. ¿Por qué? Porque se buscaba alinearla con la sección, con la NIF 11. Entonces, lo primero que establece es qué es un acuerdo conjunto. Entonces, lo primero que nos indica es el alcance. ¿Para quién aplica la sección 15? Aplica a una entidad que es parte de un acuerdo conjunto en los estados financieros consolidados e individuales. Ya sabemos en qué momento tenemos que hacer estados financieros consolidados, en qué momento tenemos que hacer estados financieros separados y en qué momento vamos a hacer estados financieros individuales. En qué situaciones cada una. Deben establecer los requerimientos para contabilizar la participación de una parte en una entidad controlada en forma conjunta en estados separados. Entonces, dentro de las definiciones que cambiaron, pues están las siguientes. ¿Qué es control conjunto? El control conjunto es el reparto contractualmente acordado del control de un acuerdo sobre las actividades relevantes. Requiere el consentimiento unánime de las partes que comparten este control. Es decir, la compañía A y la compañía B
van a realizar una actividad. Para realizar esa actividad van a tener o van a realizar un acuerdo de control conjunto para realizar esa actividad, para adquirir un activo o sencillamente van a crear una empresa. Entonces esa empresa la van a crear a través de ese control conjunto. ¿Por qué? Porque se requiere el consentimiento unánime de las partes que comparten ese control. La entidad que participa en un acuerdo conjunto, ¿cómo lo define la sección 15? Una entidad que es parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo contractual otorga a todas las partes o a un grupo de las partes el control del acuerdo en forma colectiva. Todas las partes o un grupo de ellas controlan el acuerdo de forma colectiva cuando deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos del acuerdo, es decir, las actividades relevantes. Entonces nosotros consultamos en la sección 15 cuáles son esas actividades relevantes. Pues básicamente lo que nos dice es la actividad relevante puede ser compra de materiales, venta de servicios, venta de bienes. Entonces, si A y B firman un acuerdo contractual donde tengamos las dos partes control conjunto, es decir, debe existir un consentimiento unánime en la forma de dirigir las actividades, de recibir esos rendimientos del acuerdo de esas actividades, entonces ahí estaríamos o deberíamos aplicar la sección 15, que es un acuerdo conjunto. Es un acuerdo contractual en la que dos o más partes tienen control conjunto. Los acuerdos conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. Así tenemos que resaltar la diferencia frente a lo que nos dice NIF 11. ¿Por qué? Porque para NIF 11 únicamente está o es una operación controlada de forma conjunta o es una entidad controlada de forma conjunta. No contemplan la de activos controlados de forma conjunta. Entonces ahí vamos a tener una diferencia que NIF para pymes sí nos habla de estas tres formas de operaciones, de acuerdos conjuntos, perdón. Entidades controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta y operaciones controladas de forma conjunta. Entonces vamos con el primero. Operaciones controladas de forma conjunta. Operaciones controladas de forma conjunta, el caso típico. La entidad A y la entidad B están licitando, realizan un consorcio, etcétera, etcétera, con el fin de realizar una operación en conjunto. Entonces, hacen un consorcio, por ejemplo, realizan un consorcio para la construcción de una obra civil. ¿Qué es lo que nos define la sección 15 como operaciones controladas en conjunto? El funcionamiento de algunos acuerdos conjuntos implica la utilización de los activos y otros recursos de las partes de un acuerdo conjunto, en lugar de la creación de una entidad o una estructura financiera independiente. Es decir, A y B hacen un consorcio, pero eso no significa que A no vaya a utilizar sus activos en la consecución de los ingresos de ese consorcio. Entonces aquí sencillamente tenemos es una operación. Este tipo de asociaciones, estructuras, pues básicamente lo que buscan es un fin específico y una vez reciban o se termine o se llegue al cumplimiento de ese objetivo específico, de ese objetivo común, pues sencillamente se liquida. Cada una de las partes utilizará sus propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios. También incurrirá en sus propios gastos y pasivos, obteniendo su propia financiación, que representará sus propias obligaciones. Las actividades del acuerdo conjunto podrán llevarse a cabo por los empleados de la parte, al tiempo que realizan actividades similares para este. ¿Cómo se debe reconocer en los estados financieros? Los activos que se controlan y los pasivos que se incurren, los gastos en que se incurren y la participación en los ingresos de actividades ordinarias que se generan en la venta de servicios o prestación de servicios por el acuerdo conjunto. Si lo revisamos con lo que teníamos en la versión 2015 de la sección 15 de la NIF para pymes, no hay cambio sustancial. Es decir,
Yo soy una empresa que tiene consorcios o tiene un tipo de operaciones controladas en forma conjunta. ¿Cómo debo realizar mi contabilización? Pues debo realizar mi contabilización de acuerdo con el informe de ese acuerdo conjunto, de esa operación conjunta. Entonces, en la operación conjunta vamos a tener unos activos, unos pasivos, unos ingresos y unos gastos. Yo debo reconocer, yo como partícipe de esa operación controlada en conjunto, debo reconocer mi porcentaje de participación. Entonces, en este caso vamos a hablar de un 50%, debo incorporar en mis estados financieros por concepto de esos activos que se controlen, de los pasivos en los que se han incurrido, de los gastos que se incurren y de la participación de los ingresos. ¿En qué? En ese porcentaje de participación. Esa información la tengo que incorporar mensualmente en los estados financieros, no hasta cuando esa operación controlada en conjunto llegue a su fin. Activos controlados de forma conjunta. Cuando estamos hablando de activos controlados de forma conjunta, es básicamente porque dos entidades tienen el control y la propiedad conjunta de un activo. Las partes que participan sobre uno o más activos aportados y adquiridos y el fin, básicamente para cumplir el propósito de ese acuerdo conjunto. ¿Qué se debe reconocer? Entonces, ¿qué nos dice la sección 15? La participación de los activos controlados en conjunto, los pasivos en los que haya incurrido, la participación de los pasivos en que se haya incurrido las otras partes en relación con el acuerdo conjunto, los ingresos por la venta o el uso de participación en el producto del acuerdo conjunto junto con la participación de los gastos y los gastos en que haya incurrido con respecto a la participación en el acuerdo conjunto. Entonces, por ejemplo, tenemos una máquina la cual estamos empleando las dos compañías, las entidades. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esa máquina? Por el porcentaje de participación que tenemos respecto a ese activo controlado de forma conjunta. ¿Vamos a ver ejemplos? Sí, nosotros vamos a ver ejemplos, vamos a hacer ejercicios de cada una de las secciones. Entidades controladas de forma conjunta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la sección 15? Una entidad controlada de forma conjunta es un acuerdo conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales y otro tipo de entidad, en la que cada parte adquiere una participación. La entidad opera de la misma manera que otras entidades, excepto por la existencia de un acuerdo entre las partes que establecen ese control conjunto. Cada una de las partes contabilizará todas sus participaciones en entidades controladas en forma conjunta utilizando una de las siguientes opciones. Diferencia frente a la NIF 11. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que NIF 11 no permite la aplicación de modelo de costo ni modelo de valor razonable. Cuando hablamos de entidades controladas en conjunto, NIF 11 nos indica que la forma de contabilizarlo es a través del método contable de participación patrimonial, siempre. A diferencia de la sección 15, versión 2023, aún se permite modelo de costo, método contable de participación patrimonial y modelo de valor razonable. Entonces, en el modelo de costo, ¿qué es lo que nos dice la sección 15? La parte, que no estamos hablando ya de partícipes, esa fue la otra corrección, o pues corrección no, otro cambio, otra modificación que se hizo respecto a la versión 2015. Siempre decía partícipe, ahora nos dice una parte, la parte de la entidad controlada en forma conjunta. Entonces, una parte medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, distintas para aquellas para las que haya un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro. Recordemos que el deterioro de valor lo vamos a encontrar en la sección 27. La parte reconocerá las distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingreso, sin tener en cuenta si dichas distribuciones proceden de ganancias acumuladas por la entidad controlada o de forma conjunta surgidas antes o después de la fecha de adquisición. La parte medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, para las que haya un precio de cotización utilizando el modelo de valor razonable. Vamos a hacer ejercicios sobre cada uno de los modelos
para establecer las diferencias de cómo se debe contabilizar esa participación en entidades controladas de forma conjunta. El método de participación patrimonial. Este método tiene exactamente los mismos pasos que vimos en la sección 14, ya que la sección 15 nos hace una referencia al párrafo 14.8 de cómo cada parte debe medir sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta por el método de participación. Entonces ahí sencillamente la sección 15 nos dice debe remitirse a la sección 14, al párrafo 14.8, donde se indica cómo se debe realizar ese método de participación patrimonial. Entonces también este método, pues para entenderlo es mucho más fácil desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Distribuciones y otros ajustes en el valor en libros. Derechos de voto potenciales. Plusvalía implícita y ajustes al valor razonable. Entonces aquí nos indica qué debemos hacer con esa plusvalía. El costo de la inversión se compone de plusvalía implícita y del valor razonable de los activos netos separables de las entidades controladas en su conjunto. Y esta plusvalía se debe amortizar durante por lo menos 10 años. Deterioro. Si existe algún indicio de deterioro, pues entonces debemos realizar esa prueba de deterioro. Importante, si nosotros analizamos la NIF 11 respecto a la sección 15, versión año 2023, la plusvalía que se puede generar en el momento de la inversión de esa entidad controlada de forma conjunta no se amortiza. Aquí en la sección 15 sí se amortiza, es decir, mínimo se debe amortizar a 10 años. Entonces, esta también es una diferencia y pues ellos sostienen lo que tenían siempre, que la plusvalía debe ser amortizada en 10 años. ¿Por qué? ¿Qué es esa plusvalía? ¿Qué se refiere plenas y pymes con el concepto de plusvalía? Entonces, yo voy a comprar una compañía. Si voy a comprar el 50%, que en este caso estaríamos hablando de una compra de un acuerdo conjunto, si yo compro esa compañía, puede ser que en el momento de realizar la valoración de activos y pasivos y comparo contra el valor que yo voy a pagar, puede ser que yo esté pagando o por encima o por debajo de ese valor razonable. Entonces, se llega a un acuerdo con la empresa, se dice el valor de la empresa es de tanto, ese valor hay que revisarlo frente a qué, frente a lo que uno realmente adquirió. ¿Qué fue lo que adquirió? El valor razonable, no el valor contable de la compañía a la cual se está adquiriendo, sino ese valor razonable. Entonces, esa diferencia es lo que nos habla de lo que es plusvalía. Ya la vamos a ver más adelante en la sección 19, combinación de negocios. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo la medición de una compañía controlada de forma conjunta, pero cuando ya hay un reconocimiento inicial. Entonces, reconocimiento inicial. En el momento cero, cuando se adquiere esta entidad controlada de forma conjunta, pues vamos a aplicar la sección 19. Una vez ya tengamos el valor inicial, lo que vamos a hacer es ajustar ese valor inicial aplicando el método de participación patrimonial. Las transacciones del inversionista con las entidades controladas de forma conjunta se deben eliminar, tanto las utilidades o pérdidas no realizadas en el resultado de transacciones ascendentes, es decir, de las entidades controladas en conjunto al inversionista, o descendentes, del inversionista a las entidades controladas en conjunto. Nuevamente nos recuerda la fecha de los estados financieros, las políticas contables y las pérdidas superiores a la inversión y en qué caso se debe discontinuar el método contable de participación patrimonial. Y respecto al modelo de valor razonable, así como en la sección 14 nos indicaba que debemos guiarnos por la sección 12 de medición del valor razonable, aquí pasa exactamente lo mismo. Dice la sección 15, cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta,
Una parte la medirá el precio de la transacción. El precio de la transacción excluye los costos de transacción. Entonces, momento cero, reconocer